Bueno, estamos sí en presencia de lo que es la tercera sesión de este ciclo. Hemos hablado del románico en una sesión anterior, hemos hablado del gótico y hoy toca el Renacimiento. Hoy toca el Renacimiento, vamos a hablar de grandes obras. La selección es puramente personal, evidentemente. Luego habrán, lógicamente, pues algunas ausencias, incluso destacadas, a lo que yo pueda aportar aquí esta tarde en un tiempo limitado sobre un tema verdaderamente inabordable. Bueno, veamos si la suerte nos acompaña en esa difícil tarea. Y empecemos por una obra que es evidentemente una necesidad absoluta en cuanto a nuestra referencia, nuestro recuerdo de ello. Son, como muchos de ustedes o todos reconocerán, unas imágenes preciosas del monasterio de San Lorenzo del Escorial en Madrid. Una vista general para que seamos conscientes de la magnitud de esta obra sin igual. Es una edificación soberbia, visitada por miles de visitantes todos los años y que guarda algunos tesoros, algunas imágenes bellísimas en su interior, en sus archivos, en sus espacios determinados. Bueno, adelantemos que esta obra se construye en el siglo XVI, concretamente entre 1563 y 1584. Estamos, por lo tanto, dentro de la segunda mitad de ese siglo XVI. El gótico está lejos ya. El Renacimiento, obviamente, está triunfando en toda Europa y corresponde a este estilo arquitectónico, pues, la aportación importantísima que nos hace esta edificación en la historia del arte mundial. Construida por orden del monarca Felipe II, intervienen, como es natural, en una construcción que se dilata durante más de 20 años, por no hablar de las reformas posteriores, adecuaciones, etcétera, de la multitud de espacios que hay ahí dentro. Decía, se trata de una construcción compleja, de unas dimensiones verdaderamente increíbles, nos deja anonadados ante la grandeza de lo que se ofrece ante nuestros ojos y que se encuentra en esa localidad de San Lorenzo del Escorial, cerca de Madrid. Recibe, por supuesto, miles de visitantes cada año. Aparte de esta consideración general, donde vemos su estructura con esas torres que flanquean el recinto, ese espacio con esas cúpulas, torres almenadas y demás que aparecen de aquí para allá, las portadas correspondientes que podemos admirar en esta u otras imágenes del conjunto. De ese conjunto yo simplemente me limitaré a acercarme mucho más hasta uno de los espacios más conocidos, más interesantes para los que observamos tanta belleza. Se trata efectivamente del patio de la basílica interior, y bueno, un patio de forma rectangular, de grandes dimensiones, edificaciones a derecha y a izquierda, ventanas, unos tejados de pizarra culminando todo. En el fondo, esa enorme portada en la que destacan evidentemente los accesos, esas 3 más 2, 5 grandes puertas coronadas por arcos de medio punto. Sobre ya el frontón que vemos en la parte superior destacan las figuras escultóricas de estos personajes que constituyen una aportación sin duda interesante
a todo lo que es los elementos propiamente arquitectónicos. Recordemos, columnas en este caso concluidas en capiteles, puertas con arcos de medio punto, frontones triangulares en los rematan, esos dos torres derecha e izquierda, torres campanarios, como corresponde evidentemente a la función, a la naturaleza de ese espacio, la basílica del monasterio, en la que existen otros espacios, biblioteca, estancias reales, etcétera, en las que sería muy inapropiado, creo yo, adentrarnos en exceso. Esto ha servido simplemente como una apertura, pero una apertura, yo diría, absolutamente inevitable, absolutamente necesaria, de muchas de las imágenes que vamos a ver a continuación. Demos un paso, marchemos hacia el norte de las tierras hispanas y llegamos a la localidad de León, una ciudad soberbia. Yo he estado en varias ocasiones y cada vez me gusta más. Y aquí una de sus plazas, de sus accesos, muy conocidos en la zona ya del centro. Se trata, como edificación principal, la que tenemos enfrente, ocupando gran parte de esta imagen, del conocido como Palacio de los Guzmanes. Es una construcción de principios del 17, pero que responde todavía a los cánones renacentistas. Vean ustedes ese portalón de entrada, flanqueado por dos columnas, unas estatuas culminando todo. Vean ustedes esas ventanas que son culminadas por esos frontones curvos, derecha e izquierda, triangulares en el centro. Vean ustedes el resto de la balconada, los arquillos de la parte superior, la simetría perfecta, atractiva, contundente, totalmente en esta edificación bellísima que ocupa una de las plazas céntricas de la ya nombrada ciudad de León. Hoy alberga este edificio las instalaciones de la Diputación Provincial y fue construido, como creo que les dije ya, a principios del siglo XVII. Es una construcción tardía para el estilo renacentista, pero evidentemente este todavía sigue manifestándose con fuerza en muchas ciudades europeas. Como paréntesis, saliéndome un poco del tema, vean la edificación bien curiosa, bien diferente a esta, que asoma por la parte izquierda. Se trata del Palacio de los Botines, construido por Gaudí bastante tiempo después del que ahora estamos. Esto simplemente es una pura anécdota, pero no me he podido resistir a esa mención que todavía confiere más valor a este entorno de la ciudad leonesa. En el mismo León hay una edificación absolutamente imprescindible cuando se habla de este tema. Ahí la tienen ustedes, la enorme fachada exterior del convento de San Marcos. Convento de San Marcos, ciudad de León, siglo XVI. Es una construcción típica y puramente renacentista, con un atractivo visual que salta a la vista en esta preciosa imagen que les estoy mostrando ahora. Habría que decirlo, muchos de ustedes lo saben, algunos supongo por experiencia propia afortunada, diría yo, que hoy en día esa edificación alberga, esto era un convento relacionado, ligado al Camino de Santiago. Por lo tanto, ahí habían instalaciones
destinadas al descanso, un hospital, un lugar de recuperación física y espiritual que se caracteriza por un preciosismo, diría yo, verdaderamente sorprendente en una edificación de esas dimensiones. Convento de San Marcos de León. Vean ustedes otra imagen que todavía nos dice más de la bondad de la concepción arquitectónica de esta edificación sin igual. Una portada espléndida, flanqueada por unas columnas rematadas por unos capiteles. Vean ustedes, pues, simplemente la torre que se levanta sobre ella, los elementos que configuran la balaustrada superior, las ventanas de la planta inferior, las balconadas de la planta superior, columnas por aquí y por allá, y, en definitiva, un canto a la simetría, completado por algunas aportaciones escultóricas, sin duda de un gran interés. El patio interior, sobre todo el claustro, el antiguo claustro de este convento, merece también, sin duda alguna, como otros elementos de este edificio, una atención especial. Demos un nuevo paso, marchémonos a otra ciudad, no demasiado alejada de esta, que es la de Salamanca. Y de Salamanca me ha parecido interesante, creo que no necesito explicar las razones mucho más, y coincidirán ustedes conmigo en la belleza sin igual de esta imagen, que corresponde a la Universidad de Salamanca. Siglos XV y XVI, nuestra antiquísima, superveterana Universidad de Salamanca, que dio comienzo en nuestro país al saber universitario, a la par, de la mano de lo que sucedía en otros muchos países de Europa en aquel tiempo. En este caso concreto es esta fachada sin igual, para que vean ustedes la muy sabia, espectacular, diría yo, combinación de los elementos propiamente arquitectónicos, esas columnadas, esos pináculos, ese remate en las alturas, esa división en los espacios a través de lo que son ese conjunto de arcadas, de columnas, en este caso cuadradas, y en su interior una manifestación verdaderamente abrumadora, preciosa, de una calidad sin igual, de la mejor escultura de aquellos tiempos. Universidad de Salamanca, escuelas mayores, fachada principal, una joya del Renacimiento en nuestro país. Y avancemos un poco más. Y lo hacemos marchándonos a otra ciudad norteña, cercana a las anteriores, como es Valladolid. Ahí tienen ustedes una imagen también muy bella, dentro de su extremada sencillez, comparémoslo con la imagen anterior, de lo que es el Palacio de Santa Cruz. El Palacio de Santa Cruz nos sorprende a todos conocer que efectivamente fue construido a finales del siglo XV, es decir, cuando el último gótico estaba dando sus coletazos finales de un periodo realmente excepcional y único en la historia de la arquitectura. Se decide construir este palacio
en el nuevo estilo renacentista y lo hace con una pureza que todavía hoy nos sorprende a propios y ajenos. Vean ustedes la fachada principal, las balconadas que asoman por aquí o por allá, la entrada, arcos de medio punto, las ventanas, los balcones. Observen en los balcones de esta fachada principal la existencia, la utilización, aparte de los herrajes, por supuesto, de lo que son esos frontones triangulares y curvos, un total de 5 grandes balcones. Vean ustedes las columnas que partiendo del suelo van subiendo hasta las alturas, cada vez con menores diámetros, hasta ser rematadas por esos pináculos que vemos en la parte superior de la edificación, con esa balaustrada que cierra evidentemente lo que es construcción propiamente arquitectónica. Palacio de Santa Cruz en Valladolid. Es como pura anécdota, porque su belleza no necesita ningún otro aditivo, en mi modestísima opinión, es el primer edificio renacentista que se construye en España, en esa ciudad castellana, bellísima, importante desde cualquier punto de vista. Y tal vez, dada la importancia de esta edificación, mostrarles una imagen más de la misma, en esta ocasión lo que es el claustro renacentista, un claustro de 2 pisos. Hay evidentemente pues unas balaustradas que cierran el espacio, arcos de medio punto, cruces en los arranques, los arcos, repito, apoyados sobre columnas de forma hexagonal, contundente, así como los diferentes elementos de la balaustrada. Sencillez y belleza a partes iguales que alcanzan, en mi modestísima opinión, unas muy altas cotas de belleza y de interés arquitectónico. Demos un paso más y regresemos, ¿por qué no?, a nuestra tierra, mostrándoles algo que todos los valencianos conocemos muy bien y que es este Palacio de la Generalitat, Palau de la Generalitat. Ahí tienen ustedes una vista lateral desde la Plaza de la Virgen, a mis espaldas de la fotografía, quiero decir, la Catedral de Valencia y la Basílica de la Virgen de los Desamparados, de modo que el conjunto no puede resultar más atractivo ni de mayor calidad. El Palau de la Generalitat inició su construcción en el siglo finales del XV, principios del XVI. De hecho, la portalada que se encuentra ahí donde se ven esas banderas, en la parte izquierda inferior, esa portalada todavía es gótica, como lo es el patio, la escalera y otros elementos que hay en el espacio interior. Góticos, de un gótico muy avanzado, ciertamente, pero genuina e inconfundiblemente gótica. De hecho, el torreón que estamos contemplando se inicia su construcción todavía en estilo gótico y finalmente se decide cambiar hacia los nuevos límites, los nuevos elementos, los nuevos referenciales de lo que es el siglo XVI, que es ya el siglo plena
y claramente renacentista. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo en este torreón, renacimiento. Renacimiento sencillo, espartano, diría yo, pero de una belleza y un atractivo verdaderamente únicos, sobre todo concretadas en sus ventanas y muy especialmente en las de la planta noble, con esos arquillos, con esas cubiertas triangulares en este caso. El edificio tiene una segunda versión paralela. Vean ustedes que se adivina en la parte de la izquierda de la fotografía una fachada muy similar a esta, pero cuidado a los no atentos. Esa segunda parte del Palau de la Generalitat se construyó ya en el siglo XX, mediados del siglo XX. Y hay que tener, evidentemente, pues el criterio, el conocimiento o la información que nos alerten de esta situación. Hay un nombre relacionado con este edificio, hay más de uno, de hecho, pero uno de forma muy especial, Gaspar Gregori, que es uno de los grandes arquitectos renacentistas del siglo XVI. Sigamos en Valencia y presentemos a quienes me están escuchando esta tarde el patio del Palacio del Embajador Vic. Es una obra pura y absolutamente renacentista, de una pureza sin igual, porque el propio embajador Vic, embajador de los Reyes Católicos ante el Vaticano, rodeado por lo tanto de grandes aportaciones renacentistas, él vivía en un palacio gótico precioso, por otro lado, pero no dudó ni un minuto en mandar su derrumbe y construcción de un palacio renacentista, contando con arquitectos, contando con materiales de origen, en algún caso, remoto. Ahí vemos muy bien esos arcos de medio punto, apoyados sobre columnas con capiteles de diferentes estilos. Vemos esas láureas que albergaban en su momento pues algunos bajorrelieves o altorrelieves renacentistas. Vemos sobre todo esas ventanas con esos remates de frontones triangulares que nos recuerdan mucho, atención a esto, a las que vemos aquí en la planta noble, en la planta inferior, y que aquí alcanzan todo su significado y adquieren y exhiben toda su belleza. Hay que decir que lo que estamos viendo aquí es el resultado de una reconstrucción de lo que eran unos restos más o menos dispersos aquí y allá, básicamente en el Museo de Bellas Artes de Valencia, donde esta reconstrucción se ofrece hoy en día a la vista de todos quienes están en este museo, quienes nos visitan, valencianos o foráneos, para admirar esta belleza incomparable de una de las grandes obras del Renacimiento en Valencia. Y la tercera, hay más, claro, pero no quiero aburrirles, tampoco me puedo resistir a mostrarles esta preciosa imagen de un espacio sin igual, como es el Colegio del Corpus Christi, Colegio del Patriarca Juan de Ribera, el patio interior. No me detendré, por supuesto, en otras edificaciones nos conformaremos con eso,
esas columnas blancas extraordinarias importadas en estas tierras, esos arcos de medio punto, y en el centro de este espacio realmente único en la arquitectura, de una belleza verdaderamente inigualable, una estatua de uno de nuestros grandes escultores, Mariano Benlliure, la imagen del patriarca Juan de Ribera en Valencia. Avancemos, y avancemos un poco más yéndonos hacia el centro de la península y en particular hacia Toledo, Son tierras cristianas ya desde hace tiempo, y en esas tierras se construyen nuevas edificaciones en esa ciudad en particular, bellísima, única diría yo, de Toledo. Vemos algunas muestras de este estilo renacentista. En esta ocasión, lo que estamos contemplando es una imagen del Hospital de Tavera. Se trata de una edificación dedicada a esa función. Vean ustedes una vez más los arcos de medio punto apoyados por esas columnas rematadas por unos capiteles, las láureas, los arcos de medio punto rebajado en la balaustrada de la primera altura y, en definitiva, la sencillez, la armonía, la perfección compositiva de una edificación sin igual que hoy en día es uno de nuestros grandes monumentos. Este patio, el hospital, fue construido en el siglo XVI y es una muestra destacada, en mi opinión, del estilo renacentista. Nos vamos hacia el sur y obviamente entramos en territorios que hasta hace unos pocos años, antes de la época en la que nos encontramos, eran todavía musulmanes. Pero ya no. Esas tierras fueron conquistadas, como es el caso de Jaén. Jaén, una edificación no demasiado conocida, yo diría una ciudad no demasiado conocida, pero sin duda con grandes atractivos de todo tipo. En este caso estamos hablando de la Catedral de la Asunción en Jaén, una edificación de unas dimensiones inauditas, perfectamente insertada en el núcleo urbano histórico de aquella ciudad andaluza y construida en el siglo XVI. Una vista general, una fachada soberbia, dos torres campanarios a derecha e izquierda, rematados evidentemente por los correspondientes edificaciones que albergan los cuerpos de campanas, un crucero en la parte interior de esta edificación religiosa y elementos renacentistas por doquier. Columnas, frontones, bases, capiteles, etcétera, en toda esa edificación, a la cual nos acercamos un poco más para gozar de alguno de los detalles. Esas columnas estriadas, rematadas evidentemente por esas hojas de acanto, esa sabia, muy sabia combinación entre arquitectura y escultura, ese remate de pináculos extraordinario que emergen sobre los últimos soportes
que vemos en la planta superior, con un gran frontón central, con manifestaciones escultóricas de indudable interés, simetría, buen gusto, atractivo visual, son elementos verdaderamente inconfundibles de este estilo arquitectónico. Catedral de Jaén, que tiene además un dato adicional importante, fue el modelo de la Catedral de Ciudad de México. No se lo traigo aquí porque sería un poco redundante, pero evidentemente hay muchos elementos en esa enorme catedral de la Ciudad de México, capital, que son tomados, que llegan hasta allí, tras la conquista, por supuesto, de la mano del Renacimiento jienense. Es un dato interesante, no tal vez demasiado conocido por los no especialistas. Y demos un paso más, efectivamente, en esas mismas tierras, a un tiro de piedra del espacio anterior, tenemos la ciudad de Úbeda. Úbeda, ahí tienen ustedes, en esa ciudad bellísima, insustituible. Si no han estado por allí, cojan de inmediato algún vehículo y acérquense para conocer tanta belleza. Ciudad de Úbeda, Palacio de las Cadenas, de nuevo un renacimiento purísimo, con esas arcadas de medio punto, apoyadas en esas columnas cilíndricas ligeramente abombadas que descansan sobre el suelo, el peso de todo lo que sobre ellas se encuentra. Todo, el suelo, primer piso de esta edificación, la simetría extraordinaria, bellísima de este edificio, hacen que lo recordemos siempre como uno de los lugares privilegiados de Úbeda. Hay muchos más, cuidado. En esta ocasión, Palacio de Cadenas. Palacio de Cadenas, obra renacentista del siglo XVI, que aquí les muestro en ese patio interior. Y también en esa misma ciudad, otras edificaciones importantes, y en la ciudad cercana de Baeza, esta catedral, modesta en su realización, pero sin duda alguna un ejemplo brillante, interesante, de lo que es la mejor arquitectura renacentista. De modo que mi recomendación solo puede ser una. Si desean ustedes gozar de la arquitectura renacentista en esas dos ciudades, Úbeda y Baeza, tienen un muestrario verdaderamente abundante que por razón de tiempo, de economía, no podemos ver en directo, pero están invitados a realizar esa visita cuando quieran. En su lugar nos iremos a otra ciudad hispana, la ciudad de Granada, una ciudad interesante desde todos los puntos de vista. Atención, no es solo la Alhambra, hay otros muchos edificios, otras muchas realizaciones arquitectónicas de primera categoría, y en particular ahí tienen ustedes lo que es el Palacio de Carlos I, Palacio de Carlos I, Carlos V en España, que se encuentra
muy cerca del espacio ocupado por las instalaciones musulmanas de la Alhambra. Palacio de Carlos I, la fachada oeste, fachada principal, con esos contrastes entre lo que es el color de la piedra utilizada en la parte central de esa fachada, por un lado, y en todo lo que son los laterales, con ese espectacular almohadillado que destaca por su rudeza constructiva con lo que son esas columnas blancas, impolutas, de distintos estilos arquitectónicos que vemos en esa portada central. Dentro de ese palacio, mil y una cosas a visitar, entre ellas este soberbio patio interior de lo que es ese palacio del emperador Carlos I. Todo ello, como es natural, realización del siglo XVI durante el reinado de ese monarca español. Demos un paso, cambiemos de ciudad, vayámonos a Sevilla y ahí tienen ustedes una visión de la casa de Pilatos, con un patio renacentista bellísimo. Este espacio es visitado por centenares y miles de turistas de todo el mundo y evidentemente su belleza lo hacen acreedor de ese, en definitiva, singular reconocimiento de su interés. Comparen ustedes las características de este patio, propia y arquetípicamente renacentistas. Repito, arcos de medio punto en la planta inferior, arcos rebajados en lo que es el claustro del primer piso, una torre que emerge a una fuente en ese espacio central que confiere un contraste importante con el resto de la edificación. Edificación que nos recuerda otra joya renacentista, como es, en este caso, lo que tenemos en el claustro del monasterio de los Jerónimos. Las diferencias con el claustro anterior son más que notables, no necesito marcarlas, pero la belleza de esta imagen ha hecho que yo no me pudiera resistir a el interés por traerla ante ustedes, para que vean también que dentro del estilo renacentista, en este caso con toques manuelinos del país hermano, vemos en este espacio arquitectónico de primerísimo interés. Nos vamos a otro país, nos vamos lejos, nos vamos a Italia, obviamente cuna del Renacimiento, y de ella les muestro esta imagen deliberadamente escogida con el contraste de las edificaciones que tenemos a nuestro alcance aquí y esa nube de turistas que todos los días, a todas horas y en definitiva a lo largo de todo el tiempo llenan este espacio central de esa ciudad sin par que es Florencia. Vemos el campanile que tienen ahí de Giotto a nuestra derecha, el baptisterio. Se conjugan ya elementos pues propiamente góticos, como es natural, con alguno renacentista. Esto sucede también en la fachada principal, pero lo más importante de todo es lo que asoma por el fondo. Y lo que asoma por el fondo es nada más y nada menos
que la cúpula de esa catedral, debida a la sabiduría constructiva, la valía y el significado estético de sus realizaciones, de un arquitecto sin par en esos tiempos que estamos considerando hoy. Se trata de Brunelleschi. Esta fue, atención, la primera cúpula renacentista que se construyó en el mundo, de unas dimensiones verdaderamente que nos siguen sorprendiendo hoy en día. Casi podemos hablar de milagro cuando vemos esa cúpula desde el exterior y, repito, nos sobrecogen sus dimensiones, o cuando dentro ya del templo levantamos nuestra vista hasta las alturas. No se puede ofrecer mayor belleza y mayor prodigio arquitectónico y pictórico aunados en esta obra sin igual. Sigo adelante y ahora, claro, es una realización muchísimo más sencilla, pero sin duda alguna de un atractivo verdaderamente indiscutible. Los que aman esa ciudad, yo entre ellos, recordarán sin necesidad de que yo lo diga que estamos observando una vista, pues tradicional, diría yo, de lo que es la iglesia de Santa María Novella en Florencia. Iglesia de Santa María Novella en Florencia. Vean ustedes los elementos repetidos hasta la saciedad: frontón triangular, arcos de medio punto, etcétera, etcétera. Vean ustedes otra realización tan diferente de la anterior, pero que sin embargo son prácticamente coincidentes en el tiempo. Estamos hablando de finales del siglo XV, en el caso de la edificación de la iglesia, y estamos hablando de el XVI, cuando se construye este Palacio Pitti. Palacio Pitti. Visualmente, diría yo, nada que ver con lo que acabamos de contemplar, pero sin duda alguna su atractivo verdaderamente es único y absolutamente singular. Debería decirles, que no se nos olvide, que el Palacio Pitti alberga uno de los grandes museos de esta ciudad. No solo la Galería Uffizi y el Museo de Escultura, entre otros, se encuentran aquí, también el Palacio Pitti y su fabulosa colección de pintura clásica. Sigo adelante y veo algo muy diferente, sencillo, respecto a algunas de las edificaciones que hemos visto atrás, pero sin duda alguna con una carga emocional y visual difícil de eludir. Se trata en esta ocasión de Venecia, la iglesia de San Giorgio Maggiore, San Giorgio Maggiore de Venecia. Vean ustedes aquí de una forma perfecta, diría yo, la combinación escultura-arquitectura, la portada sencilla, sencillísima en su diseño, el remate por un arco de medio punto, esos frontones triangulares derecha e izquierda, o simplemente culminando toda la edificación, las esculturas que rematan esa construcción, repito, simple, de dimensiones modestas, pero de un atractivo visual verdaderamente único. Venecia,
Venecia y la iglesia de San Giorgio Maggiore del XVI. Y en Francia, ¿qué sucede en Francia? Muchas cosas. Francia había construido durante los tiempos precedentes, siglos XIV y XV, un número verdaderamente increíble de catedrales, de iglesias, algunas de ellas de primerísima categoría en la historia de la arquitectura universal. Pero el siglo XVI, con todo eso ya construido, se caracteriza más bien por la presencia de edificaciones civiles, y muy en particular he seleccionado esa simplemente porque su atractivo es indiscutible, en mi modestísima opinión, en el valle del río Loire, el valle del Loire es una recepción de edificaciones renacentistas variopintas, con elementos evidentemente pues que hay que ir visualizando poco a poco, simplemente advirtiendo lo que de ellos hay de tradicional y lo que ellos hay de aportación. En estas edificaciones, mitad civiles, mitad militares, que se abren ante nuestros ojos. En este caso, el castillo de Chanel, en el valle del Loire. Otro castillo, Château, en esta ocasión en el mismo valle del Loire, Chenonceau, siglo igualmente XVI, elementos muy diferentes, yo diría absolutamente diferentes. Vean ustedes, atención, que estamos hablando de châteaux, estamos hablando de residencias privadas, pero al mismo tiempo de castillos con elementos que obviamente tienen una función defensiva que falta hace en ocasiones. Otro ejemplo, muestra, diferente a los anteriores, la lista podría ser casi interminable, en el Valle del Loire también, este castillo de Montenon. Castillo de Montenon. Las tres muestras que les he traído, con imágenes por otra parte verdaderamente atractivas, oiga, es que no se puede pedir más, es que esto está cuidado desde el césped hasta el celaje, sobre cuyo fondo emerge esta construcción con sus atractivos elementos, su juego de colores y formas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos, y muy rápidamente, el tiempo se agota, a lo que es otro ejemplo, hemos visto alguno más, de renacimiento civil. Renacimiento civil. Muchas iglesias, muchos palacios, pero ¿y edificaciones de otras naturaleza, de otras características? Pues miren ustedes, he encontrado esta, buceando por mis fondos, y evidentemente la he traído ante ustedes, seguro de que atraerá su atención y merecerá su beneplácito. Estamos en Alemania, estamos en la ciudad de Bremen, estamos en este ayuntamiento. Aparecen ahí los elementos renacentistas una y otra vez mencionados por mí esta misma tarde, y todo ello en un marco incomparable, con un tiempo atractivo y con unos visitantes peatonales que admiran esta belleza de esa ciudad alemana. Construcción del siglo XVI,
como la mayoría de las muestras que les he traído esta tarde. Y cerremos el ciclo, y obviamente lo tenemos que hacer, es una necesidad, mostrándoles esta imagen absolutamente familiar para todos quienes me estarán escuchando hoy, como es la Basílica del Vaticano, la fachada principal, Basílica del Vaticano en Roma. Se trata de una fachada construida en un proceso complejo que se inicia a finales del XV, que ocupa el XVI y en algún sentido con adiciones ya en el XVII, y que muestra, por lo tanto, una convivencia, una coexistencia de dos estilos básicos en la larga, fructífera historia de la arquitectura universal. Aquí tenemos elementos propiamente renacentistas. ¿Dónde? Oiga, pues mire usted, en las columnatas, en las pilastras, en los capiteles, en los arcos de medio punto de algunos accesos, y elementos ya que habría que situar en el barroco. La cúpula, extraordinaria, fabulosa, famosísima, construida por Miguel Ángel, y esa sabia combinación entre arquitectura y escultura, con referencia a todas las figuras que culminan esta fachada principal del Vaticano. Hablaremos más de todo él en una próxima edición de este ciclo. Muchas gracias a todos por su atención.